hola de nuevo, ¿cómo están? Acá estoy con mi segundo video. Y bueno, y ahora vamos a ver, no sé, espero que el primer video haya sido de bendición para sus vidas. Y bueno, me gustaría que después ustedes también, bueno, me mandaran algún mensaje sobre alguna duda, algo que de repente haya quedado en el tintero. Y bueno, una de las cosas que tenemos que aprender es cómo tenemos que estar, cómo tenemos que ser los maestros de escuela bíblica, y no solo los maestros, los auxiliares también. Los auxiliares es muy importante que nosotros podamos también ayudar a quienes nos ayudan con los niños, ¿no? El trabajo de los auxiliares tal vez no es tan comprometido con él, como el del maestro que tiene que enseñar. Pero eso no significa que sea menos, ¿tá? Eso tenemos que tener mucho cuidado de pensar que es menos o es mínimo. No, porque el auxiliar inclusive es aquel que está a la derecha del maestro, que lo ayuda, ¿sí? Que está al lado de él y lo ayuda, vamos a decir, a poder mantener la clase en orden. Ayuda a los niños que de repente les cuesta un poquito más, ayuda a servirles la merienda, ayuda a llevar al baño a los niños. Siempre tenemos que tener aquel cuidado de que las maestras o si son auxiliares chicas, lleven a las nenas, y bueno, y pedir ayuda a un varoncito para llevar a los nenes. Debemos tener ese cuidado muy especial para no tener ningún tipo de adversidad que se pueda aparecer, y tener ese cuidado especial con los niños, ¿sí? Bueno, de repente, si hay un niño que se desafora dentro de la clase, que es un niño que es muy activo, muy nervioso, muy hiperactivo tal vez, bueno, las maestras tienen que, con sabiduría, tratar de ponerle algo para hacer extra a ese niño, como sacarle punta a los lápices, arreglar donde ponemos los portalápices, ¿no? Esta latita no es la, bueno, pero se usan latitas así, ¿no? Y bueno, se forran y todo, entonces tener 2 o 3 de ellas y que ese niño, bueno, ayude a poner colores, en fin, ¿verdad? A repartir los trabajitos. De repente, si vemos que el niño termina enseguida, hacerle hacer un trabajito extra, ¿tá? Que después yo voy a ir mostrando algunas diapositivas, algunas cosas de lo que podemos hacer con esos niños que son también muchas veces muy nerviosos, y cómo nosotros podemos trabajar con ellos, ¿sí? También tenemos la particularidad de tener maestras capacitadas para ese tipo de niños, ¿tá? Y con otro tipo de algún chico que venga con algún tipo de patología, bueno, se le ayuda. Y bueno, aquellos chicos resilientes que nosotros decimos, que son aquellos que tienen capacidad diferente en algunos casos, ¿verdad? Ayudarlos, tener maestras especializadas en eso, que también se capacitan para poder trabajar con esos niños de una manera más cómoda, que esos niños se sientan bien, ¿verdad? Y se sientan estén en un ambiente tranquilo, ¿tá? Donde se pueda trabajar con ellos, ¿verdad? Porque no con todos los niños se trabaja igual. Pero en el caso de los niños que bueno, generalmente vienen a nuestras escuelas bíblicas, bueno, tenemos que tener ciertos cuidados con ellos, ¿no? Bueno, el hecho de cómo vestirnos, cómo comportarnos, qué hacer con ellos. Por eso los auxiliares también tienen ese trabajo de estar al lado del maestro para ayudar cuando a alguien se le descontrola, y bueno, y llevarlo a algún lugar, o de repente darle, como yo les dije, un trabajito extra, y bueno, y tratar de que la clase no pierda la atención. El maestro tiene que tener esa gracia de parte de Dios para poder, bueno, que los maestros puedan trabajar bien, puedan trabajar, digamos, con soltura tal vez, y dinámicamente, que el niño no se pierda, no se distraiga, ¿tá? Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que el tiempo de enseñanza, dependiendo las edades, son de 5 a 15 minutos como máximo.
darles una lección puntual, una lección dinámica, darle una parte que no sea solo la historia bíblica, sino que también ustedes lo que tienen que hacer es llevar esa historia bíblica a la vida actual y cómo eso lo podemos aplicar en nuestras vidas. Es muy importante tener en cuenta eso. El propósito de la escuela bíblica no es entretener a los niños. Tenemos que tener eso bien en cuenta. Nosotros trabajamos los sábados y los domingos a la hora del culto. Los niños se van a un salón con una maestra escuela bíblica y en caso que haya muchos, se lleva también a un auxiliar para darles una manito. Bien, seguimos. Bueno, ¿cómo tienen que ser las características de un maestro escuela bíblica? Primero, tiene que ser llamado por Dios. Como dijimos en el otro video anterior, si tú no estás llamado para trabajar con niños, bueno, es preferible que le pidas a Dios que te dirija donde Dios quiere que tú sirvas. ¿Tá? Tenemos en Efesios 4:11 esta cita bíblica que no la vamos a leer, pero sería bueno que la miraran ahí en sus casas, abrieran su Biblia. Otra de las cosas que un maestro de escuela bíblica no puede usar son las celubiblias. Traten de usar las Biblias normales, los libros, ¿sí? Traten de saber manejar dónde hay un libro y dónde hay otro. He visto maestros de escuela bíblica que hay libros de la Biblia que no saben dónde están y están unos 5 minutos buscando de un lado y del otro porque no encuentran el libro por el cual el pastor va a predicar. Bueno, ese es uno de los ejemplos más grandes. Tenemos que aprender a conocer la Biblia. ¿tá? Tenemos que aprender a saber dónde está cada libro bíblico, ¿sí? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Estamos? Y es muy importante eso porque eso el niño lo observa. Y cuando nosotros entramos a dudar, el niño se da cuenta. Nosotros tenemos como maestro darle seguridad al niño. Por eso es muy importante que sea Dios el que te llame, ¿sí? Segundo, tenemos que tener la capacidad para enseñar. Ahí está en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, donde habla sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Nadie puede tener en menos nuestra juventud, por más grandes o por más jóvenes que seamos, sino tener la capacidad. La capacidad primero te la da el Espíritu Santo, querido hermano, pero es bueno que te capacites, como en este caso yo estoy tomándome este tiempo para grabarles videos para que ustedes vayan aprendiendo, especialmente aquellos que nunca estuvieron. Nosotros aquí en la iglesia, como ya saben, tenemos el discipulado los sábados y los jueves tenemos el instituto, el IET. El Instituto de Enseñanza Teológica por Extensión. Eso prepara a los obreros a saber manejar la Biblia, saber manejar los temas y a saber cómo manejarse en un momento de clase de escuela bíblica. El Espíritu Santo te capacita y te llena. Es muy importante también que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas y nos dirija. Amén. Debe ser, el tercer punto, debe ser diligente y disciplinado para la enseñanza. En Juan 16:13 está la cita. Disciplinado, ¿por qué? Porque la clase hay que prepararla con tiempo, hay que estudiarla, hay que ver qué es lo que tú necesitas. Todo eso se necesita tener. Entonces nosotros tenemos que ponernos las pilas con ese tipo de cosas para no errar en el momento de enseñar. No dejes para lo último preparar tu clase bíblica. Tenés que preparar el salón con anticipación, tenés que preparar el lugar, dejar un ambiente bien lindo para que los niños reciban, tener todo el material ya pronto. Por eso es importante que el maestro esté de 1 a media hora antes para preparar todo, junto con su auxiliar. ¿tá? Si no lo tiene, pida ayuda. Si quisiera que alguien lo ayudara, pídalo. Pídalo porque están los grupos de WhatsApp donde están los grupos de escuela bíblica. ¿sí?
Muy bien, ¿cómo ser un maestro efectivo? Debe tener un conocimiento de la Biblia fluido, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? En 2 Timoteo 2:15 está la cita bíblica. Tenemos que tener la Biblia en nuestro corazón. ¿Tá? Entonces, ahí con esa autoridad divina que Dios nos dio a través de su palabra, ahí tenemos para enseñar, para redarguir, para reprender, para amonestar, siempre con base bíblica. Las lecciones para los niños tienen que tener netamente base bíblica y leer la palabra de Dios, ¿tá? Enseñar la palabra de Dios y decirles que esa historia que ustedes le están contando está en la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, espero que estemos entendiendo, ¿sí? Debe ser humilde. En 1 de Pedro 5:6 está la cita. ¿Por qué humilde? Porque uno no se transforma en estrella de Hollywood por tener alrededor un montón de niños. Uno tiene que ganarse el respeto y el amor de los niños. Hay muchos niños que vienen con mucha falta de amor, con mucha falta de cariño. Vienen de hogares donde hay padres ausentes, donde hay maltratos, donde hay un montón de problemática. Y nosotros como maestros tenemos que estar preparados a recibirlos con los brazos abiertos, a poder ayudarlos, a bendecirlos, a orar por ellos y a enseñarles cosas sanas, valores importantes. No se olviden que estamos sirviendo a Dios. No nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Nunca nos olvidemos de este tema, ¿sí? Así que pidamos a Dios sabiduría y si es necesario, quedémonos un rato con algún niño que de repente lo veamos que está mal. Hay que pedir discernimiento, que los dones del Espíritu Santo comiencen a aflorar para que nosotros podamos ministrar a ese niño. Porque tenemos que ministrar a los niños, tenemos que orar por ellos, tenemos que llevarlos a tener un encuentro con Dios, tenemos que enseñarles que Cristo los sana, que Cristo los salva, que Cristo sana toda amargura, los libera de todo aquello que de repente ellos viven. Ayuden a esos niños y si tienen ese llamado lo van a entender, ¿sí? Muy bien, ¿cómo debe ser la presencia del maestro? Aquí estamos hablando de una parte más externa, ¿no? Tiene que usar una ropa adecuada, ¿tá? No significa que vengas vestido de frac, pero tampoco que vengas de shortcito. Significa que vengas de ropa cómoda, holgada, tal vez si hace mucho calor con alguna bermuda, ¿tá? Pero venir bien arreglado como corresponde, perfumadito, porque los niños se reflejan a sí mismos con su maestro. Y qué cosa más linda cuando vienen y nos dicen me gustaría ser como vos. Saben que los niños observan mucho a los maestros y a los auxiliares. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un porte. Las hermanas también, las mujeres bien arregladas. Yo no digo que vengan vestidas de fiesta, no. Me estoy refiriendo a ropa adecuada, ropa cómoda, ¿sí? Pero arregladas. ¿Tá? Si ustedes van a la escuela y ven a las maestras, bueno, se visten. Antiguamente, en mi época, cuando yo era niña, yo veía a las maestras todas arregladas, maquilladas, todas divinas. Ahora, por ejemplo, ya están más cómodas, ya vienen de championes, de pantalones deportivos algunas, o vaqueros, o lo que sea, ¿verdad? Pero vienen arregladas, perfumadas, hermosas vienen. Entonces, tenemos que, como maestros, dar digamos, presentarnos adecuadamente hacia a ellos mismos, ¿no? Dar una impresión de pulcritud, de limpieza, ¿tá? De prolijidad. Y los niños van a ir viendo eso y aunque a ustedes les parezca mentira, ellos observan todas estas cosas y lo más hermoso es que después quieren ser como nosotros. Y eso es algo que a uno le llena el corazón, ¿verdad? Y es lindo.
Respetar las normas establecidas en la iglesia, en Mateo 7:29. Hay iglesias donde las chicas van de polleras o de vestidos, en otras no se exige tanto, en algunos tampoco a los varones se les permite de repente estar en bermudas o shorts, en fin. Cada uno tiene que ir viendo cómo va. El ejemplo más exacto es cómo ven ustedes a sus pastores, a los líderes, a sus referentes, cómo van vestidos. Entonces, para buen entendedor, como se dice vulgarmente, pocas palabras. Entonces, si tú ves que el pastor, la pastora, los líderes, los ancianos, cómo van vestidos, cómo van arreglados a una iglesia, cómo van arreglados a trabajar con niños, con jóvenes, en fin, cómo van, bueno, ahí ya está. ¿Tá? Con ropa cómoda, como dije, ¿no? Pero ropa en punto en blanco, como dicen algunos, ¿verdad? Lindos, perfumados, arreglados. Las chicas, ¿viste? Cabello, es mejor que estén con el cabello más bien recogidos, ¿no? Bien prolijas, ¿tá? Porque van a tratar con niños de todo tipo y de todas, ¿no? Entonces hay que más o menos ir ni demasiado voluptuosas y tampoco demasiado light, sino ir de acuerdo a lo que ustedes más o menos ven o viven en el lugar, porque, a ver, el barrio, el lugar donde ustedes están predicando la palabra, llevando a los niños a Cristo, tiene mucho que ver de cómo nosotros también tenemos que estar, ¿sí? A ver si me entienden. Cualquier cosa me piden. Aspecto interno, debemos ser educados, corteses, debemos ser personas de oración y ayuno, no se olviden, hay que ayunar y orar por los niños, ¿sí? En Juan 17, 9 al 17 nos habla mucho sobre el tema y debemos mantener un buen carácter, nunca le ladres a un niño. Hablale bien. Si tú estás mal por algo que te estás pasando, llama a la directora o a los hermanos representantes de la escuela bíblica o a los mismos maestros o auxiliares que te están ayudando y orá con ellos. Pero no te desquites con los niños si estás mal, si estás de mal humor, si hay cosas que te están molestando. No. Primero arregla tu vida. Segundo, si estás mal y venís mal porque te sentís mal físicamente, tal vez estás medio enfermo o tal vez estás enojado por algo que sucedió o estás triste, bueno, antes de empezar la escuela bíblica, reunite con los hermanos que están allí para ayudarte y que oren por ti. ¿Sí? Es el mejor remedio y no renunciar. Otra de las cosas, no renuncies a lo que Dios te llamó a hacer. ¿Sí, maestro? Y no dejes de venir a no ser que estés con una fiebre de 40 grados, ¿está? O con una tos que no puedas ni hablar. O con una fonía que tampoco puedas hablar. ¿Sí? Si tú en algún momento tenés que faltar, avisa con tiempo. ¿Para qué? Para no desesperar a los otros que te van a estar esperando para ayudarte. ¿Sí? Otra cosa importantísima. El maestro debe de estar lleno del Espíritu Santo. Si no sos bautizado en el Espíritu Santo, ponete a orar y ponete a buscar del poder de Dios. El poder de Dios entra desde el momento que Él mismo te da convicción de pecado, ¿no es cierto? Te entregas a Cristo y tu vida comienza a cambiar. Pero a veces necesitamos aquel poder para hacer aquello que hicieron aquellos grandes hombres y mujeres de fe. Orar por el niño enfermo, orar por el niño que está mal, aquel que está cautivo. Es necesario que muchas veces las maestras tengamos que visitar a los niños. Y si vemos que están pasando necesidad, tratar de hacerles una canasta, tratar de regalarles ropa, tratar de ayudarlos. Que los niños no vean en nosotros solamente un ente espiritual, que todo es espíritu. No, tenemos que hacer un trabajo social, un trabajo con mucho cuidado, mirando su hogar, mirando, a través del niño vemos cómo vive, vemos de la manera que se alimenta, vemos muchas cosas a través del niño. Tenemos que observar
Amén. Por eso dice que todo aquel que desea encontrar el camino y la dirección de Dios, conoce la necesidad de un punto de referencia. Si no tenemos puntos de referencia fijos a nuestro alrededor, con solo valores, opiniones y objetivos competitivos fluctuantes, no es posible navegar a un rumbo cierto. Necesitamos puntos de referencia eternos. ¿Cuáles son esos puntos de referencia? Primero, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Tenemos que regirnos con la palabra de Dios como educadores. Tenemos que no solamente leerla y estudiarla, sino aplicarla primero en nuestra vida y entrar dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Esta necesidad nunca ha sido mayor que ahora para los líderes de todas las iglesias cristianas. ¿Está? A veces experimentamos cosas con nuestro propio poder, pero no con el poder de Dios. Y sin embargo, nosotros tenemos que aprender a vivir según el Espíritu y no según la carne. No hagamos el trabajo de un maestro de escuela bíblica con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo. Siempre coloquemos delante de nosotros a Dios, a Cristo, y preguntémosle qué es lo mejor para los niños. ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo hacer con Juancito? Que Juancito se porta mal, no puedo con él, no sé qué hacer con él. Señor, ¿qué hago, Señor? Dirígeme. Y el Señor te va a dirigir a través de su palabra, a través de los líderes que están contigo, a través de los otros maestros, a través de tus propios pastores que te pueden ayudar a ver qué hacer con Juanito. Pero no hagas las cosas con tu propia fuerza. Tratar de conformar a Juanito con espejitos de colores. No. Tenemos que pedir a Dios sabiduría, pedirle autoridad espiritual, orar y ayunar por Juanito, porque no sabemos qué es lo que está pasando en casa. Y dependiendo cómo Juanito se porta, ahí nosotros nos estamos dando cuenta qué está pasando en casa. O a Juanito le dejan hacer de todo, o Juanito está sufriendo maltrato o desprecio. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir con mucho cuidado y siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Te atreves? Vamos arriba. Bueno, ahora vamos a ver en qué se centra la escuela bíblica o la escuela dominical. Se tiene que centrar en el niño, en el individuo. ¿Está? Primero, los niños necesitan atención, ¿tá? Para que ellos mismos se desarrollen y lleguen a ser cristianos maduros. Tal vez no todos los niños van a seguir la iglesia, ¿tá? No todos. Tal vez algunos se vayan de la iglesia en un futuro y se vayan al mundo. Pero ¿sabes qué? Tenemos la esperanza de saber, como dice Proverbios, ¿no? De que el niño nunca más se va a olvidar de lo que se le predica. En Éxodo también habla, ¿sí? Que no se va a olvidar en Éxodo, en Levítico, hay en varios libros donde se habla que cuando se le enseña a un niño desde su tierna edad, ellos nunca más se van a olvidar de la palabra de Dios. Entonces que ustedes tengan esa esperanza de que esos niños que ustedes le predicaron y ministraron en la niñez, mañana como seres humanos mayores de edad, tal vez ellos se vayan al mundo, pero cuando ellos estén pasando por las tribulaciones más grandes de su vida, se acuerden de lo que se les enseñó en la escuelita bíblica. Y muchos de ellos regresan a la iglesia siendo adultos. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos. No solamente formar cristianos maduros que se mantengan firmes en la iglesia desde la niñez hasta la adultez, hasta que Jesús venga. Pero cuando no sucede eso,
la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre tenedlo en cuenta. Yo después de terminado estos videos, yo voy a poner los versículos bíblicos referentes sobre este tema, ¿sí? Porque es muy importante tener en cuenta esto, ¿está? Necesitan el cuidado y la amistad de creyentes maduros o adultos que se preocupen por ellos. Entonces, si vos ves que en la iglesia no hay nadie que se preocupe por los niños más que solo los maestros de escuela bíblica tenemos la responsabilidad de no solamente enseñarles historias bíblicas a los niños y que ellos futuramente lo apliquen, sino que tenemos que pastorearlos. No se olviden nunca, hacerles un seguimiento, interesarse por ellos. ¿Está? Y cuando vemos que hay niños firmes que vienen todos los sábados o todos los domingos a la escuelita, cuidemos de esos niños como tesoro. No los dejemos escapar ni tampoco dejemos de interesarnos en ellos. Ellos son muy importantes y no son el futuro de la iglesia. Ellos son el hoy. Ellos son las flores del jardín. Y esas flores hay que cuidarlas, hay que regarlas y hay que ayudarlas a crecer hasta que de esas flores se conviertan frutos. Amén. Muy bien. Segundo punto, las relaciones que se establezcan con los niños en tu clase de escuela bíblica o dominical son parte importante de tu responsabilidad como maestro o maestra. ¿Está? La relación que tenés que establecer con los niños. Cada alumno es único. La mejor relación entre el maestro y el alumno comienza con este concepto, que la escuela bíblica o dominical se centra en el niño que viene, en el individuo. Porque también tenemos escuelas bíblicas y escuelas dominicales que no son solo de niños, son de preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, etc. ¿Sí? Resilientes también, etc. ¿Tá? Es muy importante tener en cuenta que la escuela bíblica es muy amplia, ¿sí? Muy bien, no hay alumnos idénticos. Cada uno tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Y cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. No te olvides nunca de esto. Jesús dedicó el tiempo necesario para tratar a cada uno de la forma más apropiada. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús al centrarnos en cada niño. Podemos llegar a ir conociendo a los niños de la siguiente manera: pidiéndoles dirección, el número de teléfono o celular, de alguno de sus referentes, fecha de nacimiento, el nombre de sus padres o tutores, y también descubrir, por ejemplo, los colores que les gusta más, los animalitos preferidos, la comida predilecta, cuál es su deporte favorito. Entonces ahí vamos teniendo una interrelación, vamos conociendo al niño y vamos viendo que el niño se siente como que se están interesando por él. Bueno, seguimos que ya estamos terminando, ¿sí? Muy bien. Escuche a los niños, observe el comportamiento de ellos, mantente alerta y escucha con el corazón y también con los oídos. Eso es una forma de valorizar a los niños. Valorízalos, ¿tá? Valorízalos, escúchalos, aconséjalos. En algún momento vas a tener que amonestarlos, reprenderlos, pero hacelo con ese amor que solo Dios te da y enseñales, pero escúchalos. Es muy importante tener en cuenta estas cosas. Todo maestro debe estudiar la palabra de Dios. Tiene que tener la Biblia como el principal texto de estudio, ¿tá? Porque ustedes van a enseñar las historias a los niños y ellos van a aprender, pero lo importante es que ellos se dan cuenta si tú sabes o no sabes la lección. Ellos se dan cuenta si estás seguro de lo que estás diciendo o no. Nunca les tomes el pelo y nunca tampoco, insultes su inteligencia. Escúchalos y cuando te preguntan, respondeles de una forma inteligente. ¿Cómo hacemos eso? Buscando sabiduría en la palabra de Dios y pidiéndole sabiduría a nuestro Dios a través de su Espíritu Santo.
Es muy importante que cuando preparamos una lección debemos estudiar cuidadosamente el texto que vamos a enseñar, ¿sí? ¿Tá? Debemos estudiar detalladamente el pasaje bíblico e intentamos responder 4 preguntas fundamentales, ¿sí? Primero, ¿qué dice el pasaje? ¿Cómo lo dice? ¿Qué me enseña el pasaje? Porque primero me tiene que enseñar a mí, ¿tá? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? ¿Y cómo hago para que los niños también lo apliquen? Todos esos pasajes, tú tenés el pasaje y vos decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Qué tengo que aprender de acá? ¿Y qué tengo que aplicar? Y eso mismo transportárselo a los niños, ¿sí? Al responder estas interrogantes, nos vamos a dar cuenta de la idea principal del pasaje. Por eso hay que estudiarlo con cuidado, ¿tá? Esta idea principal es casi siempre una palabra, una frase del texto mismo que sintetiza todo el pasaje. Puede ser Jesús, puede ser cruz, puede ser camino, puede ser fruto. Entonces hay una palabra ahí que es clave. Y bueno, ahí está, vamos a decir, el punto neurálgico del pasaje bíblico por el cual nosotros tenemos que enseñarle al niño y aplicarlo también en nosotros y enseñarlo a aplicárselo a él, ¿sí? Un maestro sabio se asegurará de que su enseñanza se centre en una verdad principal que es en la Biblia, en una verdad principal dentro del pasaje bíblico, ¿tá? Y bueno, hay que tratar de hallar formas, digamos, creativas para que los alumnos aprendan la Biblia, ¿tá? Y que también la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia quiere enseñarnos? ¿Tá? En el próximo video yo voy a empezar a mandar figuras y material como para que ustedes vayan mirando qué cosas podemos hacer, ¿tá? Y también, si puedo y si no encuentro, armarles con fotos de hay algunos videos de algunas actividades que se han hecho en la iglesia, ¿tá? Para enseñarle a los niños. Es muy importante que usemos la creatividad, ¿tá? Que hagamos no solamente enseñarles y ta. Vamos a hacerles hacer trabajos de acuerdo a lo que estamos enseñando. Y no es solamente hacerlos pintar, que muchas veces lo hacemos y es lo único que hacemos con el niño porque así terminamos rápido. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a aquellos que más o menos tenemos algo de conocimiento, ¿tá? Que somos maestros, somos profesores, sabemos que la motricidad es muy importante, enseñarles juegos, enseñarles dinámicas, todo de acuerdo a lo que se va a hablar, ¿tá? Hacer pinturas, usar la pintura de dedo, usar las témperas, usar crayolas, usar óleos pastel, usar colores, hacer collage con hojas de colores, rellenar dibujos, hacer manualidades, mirar videos. Tenemos que usar también los celulares. Con los celulares tenemos mucho material audiovisual para enseñar a los niños, como videos, juegos, en fin, hay juegos en línea también bíblicos, en fin, hay mucho material que cada maestro podemos utilizar para armar una clase bíblica, ¿tá? Pero en este caso la que va a armar las clases bíblicas voy a ser yo, se las voy a dar, pero ustedes a partir de eso no solamente tienen que estudiar la lección, sino usar la creatividad para ver qué hacer con los niños y con las hojas de trabajo que le doy. Si es solo pintar, o de repente podemos recortar, podemos hacer un collage o podemos hacer una manualidad. Porque también tienen esa libertad de ver, hacer un juego, cantar canciones adentro de la clase bíblica. Está lindo que canten y qué bueno que los niños aprendan. Pero más que nada, maestro, por último, una reflexión. Nosotros no estamos para entretener niños, estamos para ministrarlos, ¿sí? Y estamos para que ellos conozcan a Cristo, tengan un encuentro con Él, ¿sí? Se relacionen con Cristo, ¿sí? Y lo tengan como el mejor amigo de sus vidas. Y que nunca se olviden
de lo que ellos aprendieron. Ese es nuestro legado como maestro. ¿Tá? Inculcar, tocar sus corazones.